Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos a esta hora nuestro programa Educación al Día y a esta hora vamos a escuchar a continuación al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, quien estuvo en entrevista con la directora ejecutiva de Dignidad Papera, Caterine Marentes. Escuchemos. Nos encontramos en el programa Educación al Día de la emisora virtual educacionaldia.com.co con Caterine Marentes. Ella es directora ejecutiva nacional de Dignidad Papera. Gran problemática la que vive este sector de la economía agropecuaria. Y la hemos invitado para que nos hable de cómo está la situación de los paperos y cuáles son las tareas que están preparadas para el próximo 13 de noviembre. Bienvenida, Caterine. ¿Cuál es la problemática que viven los paperos y qué nos motiva a participar en esas acciones el próximo 13 de noviembre? Cordial saludo, Omar, y un saludo a todos los oyentes. La crisis de los paperos tiene que ver con el precio de la papa. Esta crisis es desencadenada a raíz de las importaciones de papa precocida y congelada que vienen importando en el marco de tratados de libre comercio con la Unión Europea, y estos países como Bélgica, Holanda y Alemania hoy importan al país 65.000 toneladas de papa precocida y congelada. Esto reemplazando alrededor de 200.000 toneladas de papa fresca que producida por colombianos que podrían ir a cubrir este mercado que hoy esta papa precocida tiene en el país. Eso es uno de los motivos. Un segundo motivo es la sobreproducción, que no es una sobreproducción alarmante, pero que sí se da porque el gobierno nacional no ha querido atender los requerimientos de volver a incluir en la producción nacional productos como la cebada, el trigo, que esto ayuda a que haya unos cultivos de rotación y no se siembre 2 veces al año papa, sino pues se vaya rotando estos cultivos. Y pues por supuesto que falta una política pública que atienda el tema de insumos, ya que pues los insumos en Colombia no son producidos, sino todos son importados, y hoy sí los importamos con aranceles supremamente altos, y en la pandemia pues se agudizan estos precios. ¿Qué solicitamos nosotros? Principalmente 3 cosas: que se haga una compra pública, que esa compra pública el gobierno nacional adquiera la papa y la distribuya entre los instituciones como el ejército, policía, y en los departamentos que no hay producción como la Guajira, Bichada, y además donde hay unos niveles de pobreza. Y esto desencadenaría que la oferta-demanda pues suba el precio. Además, pues también pedimos que haya un precio de sustentación a la carga para las variedades de papa de año y papa criolla. Y un segundo punto que es muy importante, que tiene que ver con las importaciones: que cesen las importaciones, que se pongan las medidas antidumping, que son unas medidas que para este año no se ha cubierto, entonces hace que se bajen los aranceles y nosotros no protejamos pues el mercado nacional. Y uno tercero, que es el de las deudas. La mayoría de productores estamos endeudados, estamos solicitando al gobierno nacional que se congele los intereses a estas deudas y al capital, que haya también una condonación de unos porcentajes para estas deudas que al día de hoy nos están llevando a entregar pues lo poquito que tenemos, que es el terruño. Hagamos énfasis en la importancia de la papa para la seguridad alimentaria del mundo. ¿Qué importancia tiene la papa en Colombia? ¿Cómo está el nivel de la papa en cuanto a la canasta familiar? La papa es un producto que cubre una importancia en América, pero que hoy en día en el mundo hace parte es el tercer producto más importante para la seguridad alimentaria, después del trigo y el arroz. O sea, la papa no es un producto
que no corresponda que corresponda a hacer ¿cómo lo dice? De segunda categoría, digámoslo así, sino es un producto principal en la seguridad alimentaria del mundo. Y en Colombia es el segundo producto más importante después del arroz. Y pues estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria pues de todos los colombianos, trayendo papa importada que no ¿De dónde viene. llega? ¿De dónde está llegando? Recordemos. De Bélgica, Holanda y Alemania. Y a menor precio, ¿ok? Claro, porque ellos tienen un rendimiento de 37%, en Colombia un rendimiento del 22%, es una competencia desleal. O sea, nosotros estamos compitiendo contra unos productores que tienen una industrialización, que tienen un subsidio a la producción, que sus insumos son muchos más económicos y que además tienen garantizado un mercado. O sea, Bélgica les garantiza a sus productores un mercado, y entre esos el mercado que tiene en Latinoamérica y en Colombia principalmente. ¿Cuántos son los productores de papa en Colombia que están afectados por lo que está pasando? Hoy son 116,000 familias que están dependiendo de la producción de papa. Y de esos 116,000 familias hay que decir que el 92% son pequeños productores que tienen menos de 3 hectáreas pues para producir. O sea, todos están a punto de irse a la miseria, y como muchos lo dicen, ¿a qué nos vamos a la ciudad? A hacer filas y más filas de pobreza y de miseria en las ciudades. Acabamos de escuchar al ministro de Agricultura que el problema está resuelto ya, que le van a comprar la papa a los paperos y que todo se va a resolver. ¿Es esa la solución? No, 30,000 millones de pesos para 23,000 productores no es la solución, porque a cada uno le corresponderían 800,000 pesos. Para producir 1 hectárea de papa de año se invierten alrededor de entre 15 y 20 millones según la variedad, y a usted le responden con 800,000 pesos, pues no es una solución. O sea, además los campesinos no tienen acceso a los certificados que está solicitando el gobierno. O sea, es una tramitología, y sabemos que mucha de esa plata se va a perder, porque muchos no van a desgastarse con la tramitología de saque de documentación para 800,000 pesos. Bueno, ¿y qué pasa con las deudas? Volvamos, usted tocó el tema, pero en la realidad entonces, ¿cómo están haciendo los productores de papa? Porque a ellos les toca regalarla, la perdieron, pero los bancos les están cobrando. ¿Qué dice la organización de los paperos? Nosotros decimos que no hay cómo pagar. O sea, el gobierno tiene que decidir y congelar hoy los intereses y el capital, porque no hay cómo pagar estas deudas y no tenemos de dónde más cogernos que de la tierra que tenemos. Bueno, están preparadas las movilizaciones, concentraciones. ¿Qué va a pasar el 13 de noviembre? El 13 de noviembre nos vamos a concentrar en las principales capitales de los departamentos productores, en Antioquia, en Caldas, por supuesto Boyacá, Nariño y Cundinamarca, y también en el Cauca. En el caso de Bogotá vamos a hacer una concentración frente al Ministerio de Agricultura a partir de las 9 de la mañana. Asistiremos los productores de la capital y los de los municipios de Cundinamarca. Bueno, muchas gracias. Entonces estaremos en contacto, pero la lucha no para ahí. No. Durante la terminación de este año habrá más tareas, habrá más presiones al gobierno para que favorezca y apoye a los paperos. Claro que sí, nosotros también estamos planteando movilizarnos conjuntamente con el Comité Nacional de Paro el 19 de noviembre en todas las capitales, y los demás productores, los arroceros, los cafeteros, los frijoleros también están en esta tarea de acompañarnos en las concentraciones y movilizaciones que se vienen atendiendo desde el Comité Nacional de Paro, ya que también pues tenemos una agenda ahí que está en nuestro pliego de emergencia presentado al Gobierno Nacional de Duque. Muchas gracias. Ella es Caterine Marentes, directora ejecutiva nacional de Dignidad Papera. Todos entonces a apoyar a estos hermanos cultivadores de la papa, hoy golpeados por lo que viene sucediendo. Y el 13 de noviembre están convocados los maestros, los trabajadores todos a apoyar estas grandes concentraciones que se harán en las principales capitales del país. Siga usted, Karina Andrea Arango Carbono. Ay, muy buenas sí las entrevistas. Pero es muy bueno
Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Si tienes dificultades para estar al día con el pago de tu factura de servicios EPM, ahora puedes abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento, porque podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos o cortados, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Accede a este beneficio a través de nuestra página web www.epm.com.co, ingresando a transacciones rápidas o a nuestra asesora virtual EMA. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y en los últimos días se ha venido llevando a cabo la propuesta de un referendo por el presidente Álvaro Uribe y el partido de gobierno. Y a propósito de este proyecto, escuchemos a continuación a Jason Viloria, quien es directivo de la Azonal Judicial, y nos cuenta cómo afecta este referendo al pueblo colombiano, especialmente a los docentes y a todo el sector trabajador. Escuchemos. Lo primero que hay para decir respecto a la convocatoria de referendo y por qué debajo de esta modalidad es que gobiernos de tinte totalitario, autoritario, como el que vivimos hoy en Colombia, tienden a disfrazar, digamos, las medidas represivas o las medidas de concentración de poder a partir de iniciativas que pueden sonar de orden democrático o populares. Por eso algunos llaman, digamos, ese tipo de gobiernos populistas, y entonces a través de un mecanismo de participación ciudadana, pues así está concebido en la Constitución Política, presenta este referendo por iniciativa popular, o por lo menos le plantean al país y nos meten en esa discusión, pues todavía no ha sido formalmente presentado ante las autoridades. Hay un borrador que es sobre la base que vamos a desarrollar la discusión. Entonces, lo primero que hay que decir es eso. Plantean a través, y además colocan muchas trampas, como tú lo decías, pues por una parte plantean toda una serie de medidas regresivas, como la derogatoria de la JEP, como la reforma a la rama judicial, como el congelamiento del gasto público de personal en todo el sector estatal, que nos afecta a todos los empleados públicos, pues supone de entrada, digamos, un estancamiento en los ingresos y en los salarios de los servidores públicos de todos los órdenes, pero a la vez mete iniciativas que resultan de mucho recibo o que son aceptables o aceptadas por la población. Entonces, ¿quién estaría en contra de que se proteja a los líderes sociales? Las organizaciones sindicales y las organizaciones y las centrales obreras, los sindicatos, llevamos años denunciando la masacre que se viene dando a los líderes sociales. Entonces, ¿quién de nosotros podría rechazar una iniciativa que tuviera por fin, o que por lo menos planteara, como lo tiene el referendo que plantea el expresidente Uribe, la protección a los líderes sociales? Eso es loable. Es más, es una decisión que debe tomar el gobierno. El reproche que se le hace al gobierno es que es una decisión de Estado, que no han tomado las medidas adecuadas. Es decir, es una decisión más de voluntad política, someter a la población al desgaste de un referendo para que sencillamente el gobierno haga lo que le corresponde hacer, que es brindar las medidas de protección a los líderes sociales que están siendo masacrados en el país. Entonces, a la par que meten medidas regresivas, meten cosas como esas contra las que nadie, por lo menos con un pensamiento mínimamente democrático, podría reñir. O, por ejemplo, el número 13 de los puntos del referendo, que es atinente a la financiación por parte del Estado de los sistemas de protección de la biodiversidad en el Amazonas o en los bosques del Pacífico. Nadie estaría en contra de eso. Sin embargo, lo meten allí, y lo meten allí para justamente suavizar las medidas gruesas, lo que sí es verdaderamente de su interés. Pero además es un contrasentido, porque
toda la política económica, la política minera del gobierno tiende a importarle muy poco, digamos, esos sistemas de protección, pero ahora nos los pretenden meter a través de un referendo, como lo están planteando, o una iniciativa que aparentemente es muy popular, que es de muy buen recibo por la población, que es la reducción del Congreso y la reducción de los salarios de los congresistas. Y hago particular énfasis en esto porque ciertamente en un país con unos niveles de desigualdad como los que tiene Colombia, que un congresista gane una suma muy alta por ser congresista, cuando tenemos congresistas que son excesivamente responsables, que no asisten a las sesiones, cuando tenemos congresistas que además de no asistir a las sesiones, no presentan ningún tipo de iniciativa o van al Congreso para facilitar jugaditas a las que nos han acostumbrado en hechos recientes los últimos presidentes del Congreso. Uno dice, es excesivo, pero eso atenta profundamente contra la democracia. Pues la reducción del Congreso lo que intenta es limitar cada vez más a que sectores alternativos puedan acceder y llevar su voz a ese escenario democrático por excelencia. Entonces, medidas que pueden ser muy populares, pero que terminan atentando igualmente contra la democracia y contra los mismos derechos de representatividad de los ciudadanos. Entonces, a la par que se meten todo este tipo de medidas que pueden ser de amplio recibo por la ciudadanía, meten las que consideramos nosotros son el núcleo central de esa propuesta, reitero, absolutamente regresiva. En primer lugar, ya nosotros tenemos una seria discusión con el gobierno que viene del Plan Nacional de Desarrollo cuando crea el piso de protección social y puntualmente le da desarrollo reglamentario a través del decreto 1174, cuya, es necesario explicarlo aquí y decirlo aquí, es una de las exigencias del Comité Nacional del Paro, su derogatoria, y es una de las razones por las cuales las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, nos movilizamos el 21 de octubre, estamos convocando a la movilización del 19 de noviembre. Entonces, el referendo plantea mantener esas medidas que en realidad no suponen una protección real a los trabajadores, sino paliativos que terminan por formalizar formas inadecuadas de protección a través de una especie de bono pensional o bono y lo denominan así, como un bono que asegure una prestación que no necesariamente va a conducir a una prestación que garantice derechos y que esté ligada a un sistema real de seguridad, de protección de seguridad social. Entonces, entre esa es una medida que afecta a todos los trabajadores y a todo el país. Entonces, es una medida que es necesario rechazar. Yo creo que las organizaciones sindicales, las centrales obreras, Diógenes podrá de pronto extenderse un poco más una vez ingrese sobre el particular. Hemos rechazado rotundamente ese piso de protección social por cuanto desconoce derechos fundamentales y desmejora las condiciones laborales de los trabajadores y las condiciones de pensión, de acceso a una pensión realmente digna para todos los trabajadores. Es decir, el problema pensional en Colombia no se atraviesa, y aquí es necesario precisarlo, porque no haya suficientes pensionados, sino porque no hay condiciones de empleabilidad que deben ser resueltas por el gobierno. Y la solución no es precarizar las condiciones de ese tipo de prestaciones, sino poder buscar mecanismos que faciliten la formalización del empleo y asegurar prestaciones adecuadas. Es decir, que una pensión, una vez se asigne una pensión, sea una pensión de carácter digno. Entonces, de entrada, hay que decir que este referendo, por mucho que se pretenda vestir de democrático, tiene un amplio carácter antidemocrático detrás de sí, y a pesar de incluir medidas con las que podríamos estar todos de acuerdo, trae consigo medidas absolutamente regresivas para la democracia. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio.
la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Si tienes dificultades para estar al día con el pago de tu factura de servicios EPM, ahora puedes abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento, porque podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos o cortados, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Accede a este beneficio a través de nuestra página web www.epm.com.co, ingresando a transacciones rápidas o a nuestra asesora virtual EMA. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Porque la vida y la salud están primero, la educación pública continuará en clases desde las casas. No a la alternancia. Exigimos al gobierno nacional garantías para los derechos y las necesidades de la población. Renta básica ya. Por el respeto del patrimonio público. Por la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Unidos, vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día y veníamos escuchando un poco el análisis de Jason Viloria, directivo de Accional Judicial, con relación al referendo de Duque y Uribe contra la educación, contra la democracia y también contra la justicia. A propósito de este tema, el próximo 19 de noviembre se realizará en nuestro país un gran paro nacional. Escuchemos a continuación al ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez, quien nos cuenta cómo esto también entrará a ser parte de esas razones por las cuales se saldrá a las calles y cómo afecta este referendo a FECODE. El gobierno nacional no ha querido atender la propuesta de las centrales obreras de aprobar una renta básica para 30 millones de personas en el país que lo necesitan, 9.000 familias, pero también el gobierno está actuando de espaldas a los 5 millones de desempleados que ha dejado esta pandemia. Nosotros, desde el Comité Ejecutivo de FECODE, en conjunto con el Comité Nacional de Paro, hemos convocado a este paro para el próximo 19 de noviembre, con otras actividades, el día 21 de noviembre, el día 25 unas grandes movilizaciones también contra la violencia contra la mujer, para rechazar la violencia contra la mujer. De igual manera, el 10 de diciembre estaremos conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y como usted lo ha preguntado, lo del referendo que proponen la bancada de gobierno, el partido de gobierno, es un referendo que apunta directamente a acabar con FECODE, a golpear a FECODE. Fíjense cómo hace énfasis en que desde FECODE se está monopolizando el manejo de la educación. Esto es mentira porque FECODE no tiene incidencia en el manejo de la educación. Pero sí tenemos incidencia en las comunidades y los padres de familia que tienen que defender esa educación. Y aunque el partido de gobierno, el presidente Duque y otros expresidentes innombrables quieren acabar con FECODE para luego acabar con la educación pública, no lo van a poder lograr. Nosotros podemos, a través de todos estos medios, de los medios institucionales, de las organizaciones gremiales y sindicales, pero también de los medios alternativos, tenemos que aclararle a la gente, a las personas, a los padres de familia, a la comunidad, que nosotros los educadores, el Comité Ejecutivo de FECODE y las juntas directivas de los sindicatos filiales, lo que hacemos es salir de manera civilizada a la defensa de la educación pública, y a fe que lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Vamos a convocar, hoy nos hemos reunido en el Comité Ejecutivo de FECODE a esas tareas fuertes en este fin de año. No vamos a tener vacaciones, porque el gobierno aprovecha las vacaciones para hacer de las suyas con todo lo público, con los derechos de los trabajadores. El Comité Ejecutivo de FECODE va a estar actuando permanentemente en conjunto con la CUT y los sindicatos filiales para evitar que el gobierno imponga esa agenda legislativa que quiere imponer. Ese referendo en nada nos favorece. Es un referendo tramposo propuesto por el presidente Uribe que nos reta y además estigmatiza el Comité Ejecutivo de FECODE. Nos está poniendo la lápida al presidente Uribe cuando sale a decir que nosotros, los
ejecutivos de FECODE queremos acabar con la educación pública, que estamos en contra de los derechos de los niños, en contra de los derechos de los jóvenes y de los padres de familia, para luego imponer, como lo ha hecho con otras normas, por ejemplo, la ley 100 la impuso también bajo medida. El IVA lo impuso bajo medidas tramposas, propuestas tramposas. Por eso nosotros estaremos en estas movilizaciones rechazando este referendo. Este referendo nos golpea muchísimo. Golpea los derechos de los niños, los jóvenes, golpea la educación pública, privatiza la educación. De manera descarada lo que entrega es a las entidades privadas el manejo de la educación. El gobierno no quiere apoyar el desarrollo de la educación pública. Y muestra de ello es que nosotros venimos exigiendo que apruebe la renta básica, que apruebe la reforma constitucional al sistema general de participaciones, que cumpla los acuerdos firmados con FECODE, y no quiere hacer eso. Antes, por el contrario, aprobó una ley de presupuesto que en nada nos conviene ni nos favorece. Un presupuesto de 313.9 billones de pesos, deficitario para atender todos los problemas que tenemos. Y como si fuera poco, de ahí toma más de 70 billones de pesos para el pago del servicio de la deuda y solamente 58 billones para la inversión social. Son partidas mezquinas que en nada van a resolver el problema que hoy tienen los colombianos, que tenemos los colombianos. Además de eso, el presidente Duque no quiere ni dialogar ni negociar con el Comité Ejecutivo de FECODE, ni con las centrales obreras, ni mucho menos con el Comité Nacional de Paro. El Comité Nacional de Paro ha presentado un pliego de emergencia que no quiere responder, y en eso somos solidarios con las centrales obreras y FECODE. Nosotros estamos en el Comité Nacional de Paro y por eso vamos fuerte a las calles a rechazar ese referendo de Duque, a exigir que al presidente Duque que se sienta a negociar, a dialogar con las organizaciones sindicales. Y como siempre lo hemos hecho, este paro que vamos a hacer ahora lo haremos también por la vida, por la paz, por la democracia y para exigir negociaciones del pliego presentado por el Comité Nacional de Paro. Las respuestas que ha dado el gobierno no son respuestas satisfactorias, no para la dirigencia sindical, sino para el pueblo colombiano. Por eso invito a que todos estemos en las calles en medio de las medidas de bioseguridad y con todo el cuidado y las precauciones, con todos los protocolos, estemos en las concentraciones y movilizaciones a las cuales nos están convocando el Comité Nacional de Paro. El Comité Ejecutivo de FECODE también convoca. Fundamentalmente estamos exigiendo entonces el derecho a la salud, una salud digna para el pueblo colombiano, para nuestros familiares, para los educadores. Y queremos entonces que el gobierno invierta en salud, pero al mismo tiempo queremos que eche y que archive las propuestas y los proyectos, las iniciativas que está tramitando en el Congreso de la República y que golpean la autonomía de las instituciones educativas, los derechos de los niños y los jóvenes, que tira al piso los acuerdos firmados ya en el año pasado. Cuando por eso nosotros queríamos que se inyectaran más recursos a la salud, educación, saneamiento básico, servicios públicos, agua potable, el gobierno aprueba esta ley con las mayorías que tiene en el Congreso de la República. Por eso le decimos a quienes nos están viendo y siguiendo, ni un voto más para esos congresistas que se burlan del pueblo colombiano, que ahora son valientes y bravos, pero son mansitos cuando van a recoger los votos a las comunidades. Y el pueblo se ha dejado engañar. Ya no nos podemos dejar engañar más y tenemos que saber elegir en las próximas elecciones. Un proyecto de presupuesto que se tramitó en el Congreso de manera rápida, veloz, sin atender las peticiones de las comunidades. Y ya para finalizar nuestro programa la noche de hoy, tendremos un momento poético a cargo del profesor Alejandro García, escritor. Escuchemos. De la segunda parte de mi libro Alfabeto de Sombras, publicado en 2003 en Medellín, les comparto el siguiente poema. Recuerden que Aedo, significa el poeta entre los griegos. Poema 1. Yo, el Aeda ciego, ni vencedor
ni vencido, coagulé el río de la noche. La certeza de la luz perdió mis ojos. Por eso canto con los dedos de mi memoria y arrastro el bastón en la infinita serpiente de mi huella. Mi sombra me persigue agazapada en los vacíos cuencos de mis ojos. Canté amores, canté desamores y traiciones. El cuchillo, la espada y la lanza se envainaron aún sangrantes en mi canto. Por conmiseración fui destrozando cada hijo mío al nacer. No dejo herencia ni mujer, ni los buitres, ni el vecino ocuparán mi techo, ni mi lecho. Los soldados de mi patria yacen degollados por nuestros generales, que ahora inciensan al invasor. Él, en contadas horas, vendrá a comprar mi canto. Antes dadme, oh Dios de los Aedas, el valor de hundir mi daga en mi vientre, que el degollador de mi nación se ahogue en mi propia podredumbre. En Nueva EPS nos adaptamos y evolucionamos por la salud de nuestros afiliados. Desarrollamos un ecosistema de servicios para facilitar tus consultas y solicitudes. Asesor a un clic, portal transaccional, asesora virtual EVA, aplicación Nueva EPS móvil, línea gratuita de atención al afiliado y línea exclusiva COVID-19 usando el numeral 961 www.nuevaeps.com. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.